Seguimos avanzando en este tema tan interesante de las competencias ciudadanas. Y en este capítulo último, que es el capítulo cuarto, nos encontramos con un tema número 2, que es el proceso de paz en Colombia. Y en este proceso de paz en Colombia encontramos varias situaciones. Una de ellas son los antecedentes históricos. Recordemos que la historia de Colombia ha sido una historia enmarcada en los últimos 60 años por el conflicto armado. Realmente hemos sido un país beligerante, ha sido un país donde ha habido mucha manifestación y conflictos de diferentes grupos, no solo en la guerrilla, los grupos paramilitares, sino ya en las ciudades, una gran cantidad de grupos que se han ido formando y realmente esto ha ahondado en crisis, en, en esta guerra a la cual hemos llegado. Entonces, ha sido histórico, pues, todos los actores armados políticos, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerar que es el único método para transformar la sociedad, con la intención de no permitir cambios que sean ilegítimos. Prácticamente los grupos armados se han creado diciendo que ellos tienen que enfrentar con las armas la desigualdad. Entonces, hemos visto pues una historia, una lucha. Hay un texto que habla de, sobre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y ese texto analiza la situación problemática que hubo entre el Partido Liberal y el Conservador desde el año 1810. Y en este texto, el autor se refiere, dice que los liberales subían al poder y lo que decían ellos era, toda esta constitución de los conservadores no nos sirve para nada. Y luego en el siguiente periodo quedaban los conservadores en el poder, inmediatamente decían, toda esta constitución de los liberales no nos sirve para nada. El título del libro, ya lo recordé, es Cartas de Batalla, de Hernando Valencia Villa. Y en este texto uno aprende demasiado de la historia de Colombia. La historia de Colombia está marcada por una guerra que ha sido constante y en varios periodos. Y en este periodo que narra el autor Hernando Valencia Villa, dice que la clase, pues, la aristocracia, tenía mucha dominación por las clases inferiores. Era la clase adinerada y realmente había por medio de esta clase pues la manipulación de los puestos, de la riqueza, de los negocios, de los contratos, y esto generó muchas guerras civiles. Dice que más o menos 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales, o sea, hasta ellos mismos se enfrentaron. Después vemos en el siglo XX, lo anterior fue en el siglo XIX, en el siglo XX encontramos pues un problema que ocurrió aquí histórico, que fue el Bogotazo. Y en ese contexto social veíamos pues una crisis económica, pedían un presidente, y en este caso era el presidente liberal que pretendía llegar al poder, Jorge Eliezer Gaitán, pero el 9 de abril de 1948 pues lo asesinan y esto generó demasiada violencia en nuestro país. Y eso marcó también, luego en el año 1956,
el Partido Conservador y el Partido Liberal firman un pacto y resulta que este pacto fue vigente hasta 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar que tuvo Gustavo Rojas Pinilla, que fue en el año que celebraron este pacto. Pero esto no terminó con la guerra, porque otros grupos seguían en sus objetivos, en sus ideales, defendiendo pues la clase menos favorecida. Y el ideal de ellos era seguir defendiendo esta clase y atacar pues a la gente que vulneraba los derechos de las personas que eran menos favorecidas. En este conflicto hay una pluralidad de actores, hay una pluralidad de actores que han alimentado la guerra en el país. Los principales conflictos también han sido en su mayoría pues por los partidos políticos tradicionales, movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares, la influencia del narcotráfico ha tenido un auge impresionante. Colombia se ha caracterizado por una brecha social grande, o sea, hay una diferencia grande entre ricos y pobres. En Colombia en este momento trabajan 23 millones de personas formalmente, o sea, tienen prestaciones sociales y tienen seguridad social, pero la mitad de esos 23 millones de personas se ganan un salario mínimo. Dice un autor, Carneluti, que los problemas, las guerras, son el producto de las injusticias. Y este país ha sido muy inequitativo, muy injusto. Entonces, ahí vemos pues que se cumple lo que dice Carneluti, que el vacilo de la discordia o el nacimiento de las discordias son las injusticias. El sector del campo no ha sido tan apoyado, los sectores minoritarios no han sido muy apoyados y esto genera diferentes conflictos. Entonces, es como se da después, en el año 74 al 90, crecen mucho los grupos de narcotráfico y esto alimenta mucho la guerra. Se redujo mucho la intervención estatal en ese tiempo y los grupos que se dedicaban al narcotráfico crecieron demasiado. Y en los años 90, pues, la historia de Colombia con varios actores, en Antioquia con Pablo Escobar, en el Valle del Cauca con los, eh, los hermanos Orejuela, en Cundinamarca Rodríguez Gacha, fueron actores que recrudecieron mucho la guerra, crearon una mentalidad mafiosa, narcotraficante, y eso afectó demasiado, especialmente a los jóvenes. También las guerrillas en las montañas seguían haciendo pues de las suyas, iban creciendo, iban reclutando menores de edad y jóvenes. Y todo esto ha permitido que la guerra se ahonde más y ha permitido que Colombia no pueda salir de ese conflicto que ha tenido por más de 60 años. El paramilitarismo en Colombia se ha profundizado también, ha crecido demasiado. Los intereses de las élites, que son los que han fomentado este tema, ha permitido que se ahonde más el conflicto. Entonces, hemos visto pues que en todo este desarrollo histórico se hayan dado pues diferentes actores y por ende la afectada sea la misma sociedad porque, como dicen autores, la guerra empobrece, la guerra desordena, la guerra atrasa a los países. El ejemplo ha sido ese en Colombia.
tenemos un país en vía de desarrollo, no salimos todavía del subdesarrollo y esto ha sido también debido a la injusticia y la injusticia ha generado guerras en todo lugar, en todas las partes de Colombia y hasta el día de hoy seguimos viviendo esta situación. Entonces, se cuestiona mucho el acuerdo por medio del plebiscito en el 2016. Realmente fue si valió la pena haber hecho un arreglo con un grupo guerrillero de las FARC, si fue valioso esto, si no lo fue. Se cuestiona si fue legítimo por parte de ellos, que realmente tenían la intención de entregar las armas, de dejar el narcotráfico, de dejar la violencia, pero después se formaron otros grupos, personajes que habían sido vinculados en los acuerdos de paz, no siguieron en el acuerdo, formaron grupos aparte y esto alentó más la guerra en Colombia hasta el día de hoy. Y realmente es un problema de hondo calado, de hondo calado. Y es un problema que merece el análisis. En este momento, en el 2024, Colombia se encuentra analizando, proyectándose en acuerdos con el ELN, con diferentes grupos armados, con grupos paramilitares, buscando acabar con esta guerra, pero no ha sido posible. Esperamos pues que en algún momento en Colombia se pueda tener un momento de paz. Ahí hay unos informes, vamos a estudiar unos temas aparte, unos documentos para ilustrarnos más en el tema. Muchas gracias y los invito al próximo tema.